Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Tú eres el todo, Señor, en todo lo que conocemos. Tú eres el todo en nuestra vida, Señor, en nuestros pensamientos, Señor, en nuestros sentimientos, en lo que tenemos de conocimiento en este caminar, Señor. Tú nos has permitido, Señor, conocer profundidades, tesoros de tu palabra, Señor, y te damos gracias por ello. Señor, no somos dignos, Señor, de tu misericordia, de tu amor, Señor. Pero tú has dado tu vida por cada uno de nosotros, Señor, de los que estamos aquí. Tú te diste, Señor, voluntariamente, tú fuiste a la cruz, Señor. Tú fuiste a pagar ese precio por nosotros. Fuiste a recomprarnos, Señor. Fuiste a comprar nuestra alma, Señor, para que estemos, al terminar de nuestro camino, Señor, que estemos a tu lado. Te damos gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste por nosotros. No lo merecemos, Señor. Te damos gracias. Señor, te pedimos que en esta hora, Señor, que viene, que nos abras el entendimiento, que prepares nuestros corazones, Señor, que ablandes esta tierra, para que caiga tu semilla, Señor, y podamos ser hijos que te demos fruto, Señor. Señor, no nada más queremos ser oidores de tu palabra, sino queremos ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, danos de tu fuerza, porque en nuestra debilidad tú eres nuestra fortaleza, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des fuerza, que alimentes día a día tu palabra, que depositas en nuestro corazón. Pon tu sangre, Señor, límpianos, limpia todo mal pensamiento de nuestra mente, Señor. Lávanos, purifícanos, apártanos para ti, Señor Jesús. Señor, glorificamos tu nombre en esta mañana, levantamos tu nombre, precioso Jesús, en esta mañana. Reconocemos el día de hoy que tú eres nuestro Salvador, que tú eres el dador de nuestra vida, Señor. Porque tú eres la fe, Señor. Tú eres el creador de la fe, Señor. Tú eres el que da la fe, Señor. Señor, te pedimos que aumentes tu fe en nosotros, que tú crezcas en nosotros, Señor, día a día. En esta semana que viene, Señor, para cerrar este año, Señor, te pedimos que tú nos acompañes, Señor, que tú vayas con nosotros, Señor, al cierre de este año, Señor. Te damos gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tú nos mantienes con vida y con salud. Te damos gracias, Señor. Eso viene de tu mano. Te damos gracias, Señor. Lo reconocemos. Bendecimos tu nombre, Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Y henos aquí, Señor. Úsanos, Señor, para tu voluntad. Señor, somete nuestra voluntad en tu voluntad, porque en ti está el querer y el hacer. Pon en nosotros el querer y pon en nosotros el hacer, Señor. Bendecimos tu nombre, Jesús. Padre, bendice esta palabra, que tu Espíritu Santo sea el que nos redarguya el día de hoy, que seas tú el que nos enseñe, Señor. Venimos con un corazón humilde, Señor, con un corazón sincero, Señor. Tenemos sed de ti, tenemos hambre de ti, Jesús. Ven, Señor, y danos la porción que tienes el día para nosotros, el día de hoy para nosotros, Señor. Danos esa pequeña porción, Señor, de ti. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. 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 Y me gustaría entrar de lleno, ¿cómo dicen? Día de examen. Saquen su cuaderno, pongan su nombre. ¿Se acuerdan que estamos viendo? Estamos viendo la parte del trono que dice Pablo, pongan la mirada en las cosas de arriba y no las pongan en las cosas de aquí abajo, pongan la mirada arriba. Le decía, ¿qué es arriba? ¿Qué es lo que hay arriba? Si volteamos hacia arriba, vemos que está Jesús sentado a la diestra del Padre. ¿En dónde? Está en el trono. ¿Y cómo está conformado el trono? Y lo hemos estado viendo. Vamos de adentro hacia afuera y después vamos a ir de afuera hacia adentro. Si quieren me pueden seguir con la mente. Está el trono, está el Señor Jesús sentado a la diestra y dice que después hay un arco iris alrededor y después siguen los 4 ancianos, después siguen, los 4 seres vivientes. Ya iba a tener mal esa respuesta. Siguen los 4 seres vivientes,
luego los 24 ancianos, luego ¿qué sigue? Millones de ángeles. Ahí me llama la atención algo. Ahí él dice millones de ángeles. Para mí sería como una suma incontable. ¿Se acuerdan cuando el Padre llevó a Abraham, y le dio una promesa? Le dijo, tu descendencia será como la arena del mar, ¿no? Y luego dice que lo sacó y lo llevó a mirar las estrellas. Y le dice, esta será tu descendencia si es que las puedes contar. Y hemos visto en la palabra de Dios que en los ángeles, dice que una referencia de los ángeles son las estrellas, que es el ejército de Dios. Y Él usa su ejército para muchas cosas. Y dice que a cada estrella le llama por su nombre. Y ahí, en donde estamos viendo los ángeles, dice millones de millones. Después, ¿qué sigue? La gran multitud. Y ese está en Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Eso es lo que me llama la atención. Dios todavía no me lo contesta, pero le estoy preguntando que me dé revelación sobre esta parte de que no se puede contar. Obviamente sé lo que significa, pero debe haber aquí alguna perla, alguna piedra preciosa, debe haber un tesoro aquí escondido. Dios en su momento me lo dará. No podían contar la gran multitud. Y después de la gran multitud, ¿qué seguía? ¿Se acuerdan? Toda la creación. Perfecto. Ya tienen el cuadro completo. Nada más que me faltó nombrar a una persona en todo este cuadro. ¿Quién? La esposa. ¿Dónde está la esposa? En el trono. Está en el trono. Ya se los mostré el domingo pasado. Porque les dije, ¿qué vamos a hacer si dice que están 4 seres vivientes alrededor, 24 ancianos, y ya les mostré que estos seres vivientes y los 24 ancianos son personas? Ya se los mostré, está ahí en Apocalipsis 5, que dice que fueron redimidos de entre lengua, pueblo y nación. Está hablando de personas. Aquí sí hay contabilidad. Hay 4, hay 24, luego hay millones de millones, y después sigue la gran multitud que no se puede contar. ¿Qué quiere decir? Todo esto es un significado espiritual, y Dios nos habla por medio de parábolas, por medio de historias, por medio de personajes en la palabra de Dios, pero hay un principio espiritual ahí que nos está llamando a nosotros, nos está indicando algo a nosotros. ¿Qué estamos viendo? Si hablamos de afuera hacia adentro, voy en la gran multitud que no se puede contar. ¿Qué quiere decir? Tal vez estoy usando mal la palabra, pero yo digo, bueno, el montón. El montón. No hay una persona que sobresalga de otra, el montón. ¿Sí me explico? Tal vez lo estoy usando mal, pero así lo entiendo en esta parte. Igual después Dios me va a ir puliendo mi forma de expresar y voy a usar palabras más suaves. Sigue el montón. De ahí nadie sobresale. Después sigue toda la creación. ¿Qué es toda la creación? ¿Alguien se ha imaginado qué es toda la creación? ¿Lo que resta? ¿Qué resta? Todo lo demás, los árboles, las montañas, los planetas, el universo, ¿no se refiere también a personas? ¿Dónde están esas personas? Esa habitación no se les ha dado. ¿Se acuerdan cuando Jesús se fue y dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a prepararles una morada? Y les decía que esa palabra en el griego, preparar, es como voy a ir a remodelar.
Y ya les di el argumento de por qué nuevos cielos, nueva tierra, nueva Jerusalén. ¿Por qué nueva? Porque estaba contaminada. En el día de que el pueblo de Israel andaba caminando en el desierto, cuando Dios les da el tabernáculo de Moisés y crean todos los muebles, utensilios y todo lo que tenía que ver dentro del tabernáculo, dice que todo fue santificado. Y en Hebreos hay una parte donde dice, no quiero errarle, pero mejor me voy a Hebreos, donde dice, todo es santificado por la sangre, más, ¿dónde estoy en ese Hebreos? No sé si es Hebreos 9 o Hebreos 7. No creo. ¿Se acuerdan? 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Sí, aquí está hablando del sacrificio, pero dice, mas no todo es, ya una vez les compartí esa parte, todo es santificado por la sangre, pero estaba hablando que también el 22. Aquí está. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Por qué dice que casi todo es purificado con sangre? Y yo les explicaba en ese momento, dice casi todo. En la época de cuando venía caminando el pueblo de Israel y en el santuario, en el tabernáculo, todo era santificado por medio de la sangre de los animalitos. Pero dice casi todo. ¿Qué más purifica? ¿Qué más santifica? ¿El agua? ¿Qué más purifica? ¿Qué más santifica? El fuego. ¿Se dan cuenta? Por eso dice casi todo. Porque decía en aquella época, cuando tenían que santificar los utensilios, para que Aarón como sumo sacerdote se pusiera las vestiduras de sumo sacerdote, ¿qué fue primero lo que tuvieron que hacer con él? ¿No se acuerdan? Lo tuvieron que bañar, lo tuvieron que lavar con agua. ¿Cuál agua? ¿Se acuerdan de los muebles del tabernáculo? Estaba el mueble de los sacrificios, el mueble de bronce, y luego seguía el lavacro. Ahí había agua. ¿De dónde venía esa agua? ¿Se acuerdan? De la roca. Y la roca que lo seguía era Cristo. Entonces, ¿con qué lo tenían que lavar? ¿Se acuerdan que les mostraba, esa vez les prediqué sobre cuando fue clavada la lanza de Jesús y salió sangre con agua? ¿Por qué? ¿Por qué se necesita agua? ¿Se acuerdan cuando les platiqué de los leprosos? ¿Cómo era la purificación? Y tenían que lavar en agua corriente. ¿Quién es el río de agua viva? ¿No? Dentro de ustedes tendrán ríos de agua viva. Entonces dice, casi todo se purifica. ¿Por qué? Casi todo. ¿Por qué se tenían que purificar los utensilios del tabernáculo? ¿Qué es santificar? Apartar, separar, tener una vida separada. ¿Se acuerdan de los animales impuros y los animales puros? ¿Qué característica deberían de tener los animales puros? No, pero los que podían comer el pueblo de Israel. Las patas, ¿qué tenían? Se dice de pezuña hendida, ¿no? Que tenían se apartan. Pero hay muchos animales que tienen la pezuña hendida, pero no son puros, son impuros. ¿Por qué? ¿Qué les falta otra cosa? Rumiar, el tema del estómago. Hay animales, por ejemplo, el puerco tiene la pata hendida, pero no rumea. ¿O rumea? Sí, es rumea, ¿no? Es la palabra. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el principio espiritual aquí? ¿Qué tiene que ver la pata hendida? Por ejemplo, las cabras que están allá arriba, que escalan, ¿por qué pueden escalar en pedacitos chiquitos, en unas piedritas chiquitas?
porque se separa y es la parte que puede anclarse y puede engancharse, ¿no? Eso es en lo natural. En lo espiritual, ¿qué quiere decir una pata hendida? Sí, te separas, puedes engancharte a Jesús, que es la roca. Esa me gustó, doble estrellita, me gustó. ¿Cuál es el principio espiritual de la pata hendida? Separación. ¿Qué quiere decir? Nuestros pies. Tenemos que tener un camino separado ¿de dónde? Del mundo. Tenemos que apartarnos para Jesús. ¿Se oye muy estricto? Sí, lo dice en la Biblia, no lo digo yo. Yo tengo que decirles lo que dice mi Biblia. Si no me creen, chequen su Biblia. Es tener una vida, un caminar apartado, un caminar santificado, es santificarnos, apartarnos para Jesús, el caminar. Pero el que yo me aparte y camine y me separe del mundo, quiere decir que si yo me voy a la sierra, me voy al desierto y me separo de este mundo y me quedo ahí, ¿ya soy santo? Claro que no. ¿Qué me falta? Rumiar. Para rumiar primero tengo que tener alimento, que es la palabra de Dios, la verdad, sus escrituras. Eso es lo que yo debo comer. Pero cuando un animalito no rumea, come y lo desecha. El que rumea, ¿qué hace? Come. Hay un proceso, regresa a la boca y empieza a masticar otra vez. ¿Qué es lo que debemos de hacer cuando nosotros leemos la palabra? Debemos de leer la palabra, ya la analizamos, meditamos, oramos con ella y más adelante Dios nos va a dar la oportunidad de que esa palabra regrese otra vez a nuestra boca y volverla a mascar, porque hay cosas que no entendemos. Cuando dice, ama, el segundo mandamiento más importante, ama a tu prójimo como a ti mismo. En todo momento nos da la oportunidad Dios de volver a regresar esa palabra. Yo todavía, hay algo que todavía no proceso ahí. Hay algo que todavía no me cae el 20. Hay algo que todavía a mi prójimo no lo hago sentir como si fuera yo. Todavía remeto yo contra mi prójimo en mis pensamientos, en mis enojos, en mis envidias, en mis carencias o en mis no carencias puedo hacer sentir menos a mi prójimo. ¿Se dan cuenta? Es la parte que tenemos que estar rumiando. Tenemos que tener una vida apartada y estar rumiando la palabra de Dios. A eso se refiere con los animales puros que podían comer. Pero después cuando le pasa la experiencia a Pedro, que ve el manto, que está en el éxtasis y le dice, mata y come. Señor, sí tengo hambre, pero yo nunca he comido eso. Es que lo que yo ya santifiqué no es impuro. Ya le estaba mandando un mensaje espiritual, no le estaba hablando de comida. Sin embargo, en la actualidad estamos hablando que literalmente la comida no es lo que contamina al hombre. Dice, no es lo que entra en el hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre es lo que lo contamina. ¿Y qué es lo que habla la boca? Lo que hay en el corazón. Ahí es donde está el meollo de todo este asunto. Ahí es donde está nuestro problema individual de cada uno de nosotros, lo que hay en nuestro corazón. Nuestro corazón, ¿a qué se refiere? A la tierra, a un reino, nuestra tierra, nuestro reino. ¿Quién está gobernando en esta tierra? Ese corazón donde ya les mostré que quién gobierna, el rey viejo y necio, ¿se acuerdan? La necedad. Esa necedad o esa insensatez es la que está gobernando. Por eso estamos viendo el reino de los cielos. Estamos viendo el trono. ¿Quién está sentado en el trono? Es Jesús. Y si a Jesús lo tenemos en nuestro corazón, en esta tierra, ¿se acuerdan del Padre Nuestro? ¿Cómo le dijo, los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar? Les dijo el Padre Nuestro. Hice un ejercicio, ¿se acuerdan? A ver, si Jesús les enseñó a orar a sus discípulos, ¿por qué querían aprender a orar los discípulos? ¿Qué es lo que estaban viendo en Jesús? Cualquier momento que Jesús podía, ¿se apartaba a qué? A orar. Como que no le veo relación. ¿Por qué si él estaba conectado con el Padre, por qué necesitaba ir a orar Jesús?
la parte hombre. Esa parte hombre, esa humanidad, en Él no se encontró pecado, pero había un obstáculo para saber qué era la voluntad del Padre. Porque dice, yo no vengo en mi nombre, yo vengo en el nombre que me mandó. Si vino en el nombre quien lo mandó, ¿cómo dijo que se llamaba? Jesús. Todavía no llego a esa parte, ya me adelanté como 10 domingos. ¿Cómo se llama el Padre? El Padre y yo somos uno. Yo estoy en el Padre está en mí, pero el Padre es mayor que yo y yo vengo en su nombre. Jesús. ¿Se acuerdan que les dije? Él dio a conocer el nombre de Jehová, el yo soy, el autoexistente, se lo dio a conocer a Moisés. Se lo reveló. Antes lo conocían por 3 nombres: Adonai, Elohim, Shaddai. Y después les da el nombre de Jehová en la época de Moisés. Ahí le dice, si fuera el que yo te dijera que sí, Señor, que voy y rescato a tu pueblo Israel de Egipto, vamos a pensar que te digo que sí voy, ¿no? Así estaba negociando Moisés. Vamos a pensar que sí. ¿Qué le digo al pueblo que en nombre de quién me manda? ¿Por qué le dijo Moisés esto a Dios? Porque lo conocían con 3 nombres. Y quién sabe cuántos nombres más le pusieron en Egipto. 400 años de esclavos, ellos adoptaron, se conformaron a la forma de idolatría y de adoración del pueblo de Egipto. ¿Nosotros de dónde venimos antes de ser salvos? Venimos del mundo, venimos de Egipto. ¿Qué es lo que adoptamos? ¿Por qué debemos de conocer el nombre? Dijo, ¿cómo le voy a decir cómo se llama? ¿Quién me manda? Hasher, no. ¿Cómo les dije? Hayá, Hasher, Hayá. Algo así fue. Éxodo 3. Aquí lo tengo, miren. Éxodo 3. Éxodo 3, 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y ese yo soy el que soy es Hayá, Asher, Hayá, el autoexistente. Ese nombre no lo tenían. ¿Y qué es el autoexistente? ¿Y Jesús qué es? Jehová Salvador. Jehová es Jehová, así se, digamos como hebreo fonético, pero no es la forma correcta, Jehová. Y Jesús es Yehoshua. Tiene o sea, Jehová son 4 letras en hebreo y Jesús son 5 letras en hebreo. Es Jehová Salvador. Entonces dice, yo vengo en el nombre de quien me envió y somos uno. ¿Cómo se llama el Padre? Jesús, Jehová Salvador. Dio a conocer, reveló su nombre. Así como lo reveló con Moisés, se lo reveló a María, Jesús. ¿Se acuerdan cuando Isaías dijo, ¿y será llamado Emmanuel? ¿Y que le falló Isaías o qué en la profecía? Que no le pusieron Emmanuel, le pusieron Jesús. Bueno, viene Jesús, revela el nombre, da a conocer el nombre. Y Él viene a decir todo lo que hay que hacer para llegar al reino de los cielos. El evangelio del reino de los cielos. Y ya hicimos la separación de lo que es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es para salvación. El evangelio del reino de los cielos es para llegar a la diestra del Padre. Ya vimos a todas estas personas cómo están alrededor. Y les decía que en Apocalipsis 2 o 3, creo que es 3. Apocalipsis 3. Les decía que le está hablando el mensaje a la última iglesia, la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3, 21. Dice, al que venciere,
le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de las iglesias dice. ¿Se acuerdan que dice mucho, el que tiene oído que oiga? ¿Por qué? Porque es diferente oír que escuchar. Y así somos nosotros. Nuestro caminar de una patita hendida, un caminar de separación, es poner atención a la palabra de Dios. No nada más ser oidores de la palabra, sino ser hacedores. Es lo que nos permite tener un camino separado. Esa separación, que esa gente que iba a estar ahí sentado en el trono, ya hemos visto cuántas personas hay alrededor del trono, pero todavía no veíamos quién estaba sentado. Ya llegamos a la esposa, que sale una voz del trono, ¿se acuerdan? Como un estruendo de muchas aguas, y eran personas y tenían arpas. Ya hemos visto que en la esposa hay dos tipos, hay dos niveles. En la parte de los 4 seres vivientes y 24 ancianos, ¿se acuerdan que estoy hablando de al nivel del lugar santo, el nivel de la nueva tierra? Son los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Luego, en la parte de la esposa, también hay dos tipos. Está la esposa, vestida de lino fino, resplandeciente, y luego hay otros, los 144,000, que está en Apocalipsis 14. Hoy no vamos a ver eso, sino quiero darles la película completa de lo que es todo el trono y por qué tenían que ser santificados estos utensilios o estos muebles en el tabernáculo. No todo podía ser santificado con la sangre. O sea, ¿se acuerdan? Sacrificaban al animalito, había derramamiento de sangre y la sangre la cuidaban muy bien. Dependiendo cómo fuera el sacrificio, que era holocausto, había 3 tipos de holocaustos, ya. ¿Te acuerdas? Era holocaustos, sacrificio de paces y la expiación. No, había muchos tipos de sacrificios, pero los podemos resumir en esos 3 y ahí se acomodan. La expiación era cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo y llevaba la sangre y la esparcía sobre el propiciatorio. Pero antes de eso, él tomaba la sangre y se acuerdan que algunos muebles tenían unos cuernos, tenían 4 cuernos, tenía que poner sangre en los cuernos. Eran el altar de bronce, ponía sangre en los cuernos. Luego cuando entraba a orar, cuando era el mueble del incienso, el mueble de oro, tenía 4 cuernos y ponía sangre en esos 4 cuernos. Dependiendo cómo fuera el sacrificio, ponía la sangre en los cuernos. Y cuando entraba al lugar santísimo, chorreaba la sangre, la esparcía y cubría el propiciatorio. Pero había muebles que eran de bronce y había muebles que eran de madera. Entonces, no todo podía ser santificado con sangre, necesitabas también fuego para ser purificado, y el metal puede ser purificado con fuego. Dice que Dios nos mete un crisol y somos purificados con fuego en la prueba. Pero hay veces que dice, no te voy a dar una prueba más allá de la cual no puedas soportar. A veces no nos mete al crisol, a veces no nos mete con fuego. ¿Por qué? Porque tal vez estamos tan perceptivos o tal vez es tan fuerte la prueba que venía y lo primero y lo que tiene que hacer es santificarnos con sangre o lavarnos con agua, con las aguas de su río de agua de vida. Esas eran las 3 formas de santificar. ¿Qué es lo que nos pide Dios a nosotros? Que estemos santificados, que estemos apartados. ¿Qué es lo que debemos de hacer todas las mañanas? ¿Cuál era el ritual del sacerdote o del sumo sacerdote? En la mañana tenía que quemar incienso. ¿Qué era quemar incienso? Era la oración. Pedía por todo el pueblo. Era en la mañana. Pero para quemar incienso tenía que haber un sacrificio antes. Era en la mañana y en la tarde. ¿Se acuerdan que la gente cristiana recomienda que oremos en la mañana y en la noche? Ese es el principio espiritual. De ahí viene. Estamos viendo el trono al final de Apocalipsis. Estamos viendo el final, y si han escuchado que dicen que todas las cosas en Dios, de cómo es el final, es el principio, o cómo es el principio, es el final. ¿Lo han escuchado? ¿No? De cómo es el final es el principio, y de cómo es el principio es el final. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Ese es el principio espiritual. Si el trono estamos viendo que es al final,
de Apocalipsis, de lo que ya, porque se acuerdan que es una revelación que tuvo Juan, que es para la eternidad, no es fuera de este tiempo, es cuando ya pasen muchas cosas. Luego les voy a hacer una línea del tiempo, qué cosas tienen que pasar para que lleguemos a esa parte del trono. Pero si el trono ya está ahí, celestial, la nueva Jerusalén, ¿qué no ese trono también está acá en el principio? ¿No puso Dios una señal, una figura, una sombra, un tipo de lo que es su trono? Voy a irme, no al principio, pero voy a irme precisamente al tabernáculo. ¿Me das pantalla, por favor? Es el tabernáculo. Recuerdan, el tabernáculo es como si fuera, Éxodo 25, todos vean en sus Biblias y déjame la pantalla, Mariana. Éxodo 25, ¿por qué mandó Dios hacer el tabernáculo? Para que lo adoraran. ¿Para qué más mandó hacer el tabernáculo Dios? Para que ahí presentaran las ofrendas. ¿Qué más se les... por acá, del lado izquierdo? ¿Para qué? Para perdonar faltas, hizo el tabernáculo. ¿Qué más? Para que tengan la presencia. En el trono, ¿qué hay en el trono? Está el Padre sentado y el Hijo a la diestra. ¿Se acuerdan cuando hemos platicado de la gloria o de la presencia de Dios, que es omnipresente, que está en todos lados Dios, pero hay una presencia, ¿qué? Manifiesta. ¿Qué es esa parte de presencia manifiesta? Que Él está. O sea, hay momentos en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano, que estamos orando a Dios y no lo sentimos. Y no sentimos que Él está con nosotros. Pero eso es imposible. ¿Se dan cuenta? Porque Él está en todos lados. Pero nuestra mente, nuestra mentalidad carnal no lo entiende y no lo acepta. Yo estoy solo. No veo aquí la mano de Dios en estas cosas. Y ahí es donde empiezan como unos traumas. Y empieza desaliento cristiano y podemos perecer. Pero es imposible que Dios no esté con nosotros en todo momento. Su presencia es omnipresente, está presente en todos lados. Dice David, ¿a dónde iré y me esconderé de ti, Señor? Si voy a los cielos, allá estás tú. No sé qué salmo estoy diciendo. Y si voy al Seol, ahí estás tú. ¿Cómo? ¿Dios está en el Seol? ¿Dios está en el infierno? ¿Dios está en los abismos? Está en todos lados. Es imposible que Él no esté. Pero una cosa es la presencia omnipresente y otra cosa es la presencia manifiesta. Se me va esa palabra. Pero aquí tengo muchos que me ayudan. Qué bueno, gracias a Dios. ¿Qué quería Dios con el tabernáculo? Poner su presencia manifiesta en medio de todo el pueblo. Éxodo 25, 8. Éxodo 25, 8. Me faltaba darles el versículo, ¿verdad? Capaz que ya leyeron todo el 25. Éxodo 25, 8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Luego el 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Aquí a quién le está hablando Dios? A Moisés. A Moisés le está diciendo y le dice, conforme a todo lo que yo te muestre. No le dijo, conforme a todo lo que yo te diga, lo harás. Hay 4 veces que aparece en Éxodo que le dice, y lo harás todo conforme te fue mostrado, conforme yo te muestre. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Dónde le estaba diciendo todo esto Dios a Moisés? En el monte de Sinaí, cuando estuvo 40 días y 40 noches allá. Ahí fue cuando le fue revelado el tabernáculo. ¿Qué le dijo?
conforme a lo que yo te muestre, conforme te fue mostrado, lo harás. ¿A dónde fue llevado Moisés? Al trono celestial, a su presencia. A lo que estamos viendo en Apocalipsis de cómo está el trono, allá fue llevado Moisés. ¿A dónde fue llevado Juan en esta revelación? Apocalipsis es revelación. ¿A dónde fue llevado Juan? Dice, y en el Espíritu me llevó más arriba. ¿Qué es lo que vio con sus propios ojos? Nos está dando una descripción de todo esto. ¿Quién más fue llevado allá? Pablo dice, conozco a una persona que no sé si en el espíritu o en el cuerpo, no lo sé, pero llegó al tercer cielo. Dice, y oyó cosas que aquí no puedo nombrarlas. No encuentro el vocabulario de cómo expresarles lo que hay allá arriba. ¿Qué le dijo a Moisés? Conforme te fue mostrado, lo harás. Todo tal cual. ¿Para qué? Para que yo esté en medio de ustedes. ¿Ubican? Entonces, el tabernáculo, ¿qué es? El trono. ¿Están de acuerdo conmigo? Qué bueno, entonces seguimos avanzando. El tabernáculo estaba rodeado por medio de unas, ¿cómo se llaman? Las estacas sostenían las cuerdas y las cuerdas sostenían las cortinas, que quiere decir onda. Ya les había dicho esa parte, ¿verdad, Dianita? ¿Se acuerdan cuando David aniquiló a Goliat? Onda, la palabra que se usa con onda es igual a la palabra que se usa como la cortina de lino. ¿Qué es la cortina de lino? Por ahí dice, y el lino son las obras justas de los santos. ¿Sí? ¿Conectaron todo eso? ¿Con qué derrotó David a Goliat? Con todo lo que ya venía caminando David. Todas sus obras. No fue la onda, no. ¿Se acuerdan cuando le pega a Goliat? Le pega y ¿para dónde se cae Goliat? Ya me iba para atrás. Cayó para el frente. ¿Cuál sería lo natural? Que una fuerza de una piedra te pegue y te mande para atrás. ¿Qué fue? No fue la fuerza de la piedra, la unción de la gloria de Dios es lo que venció. ¿Qué es lo que nos muestra? No es lo natural. No pongamos la vista en las cosas de aquí abajo. Pongamos la vista en las cosas de allá arriba. ¿Qué es lo que venció a Goliat, a nuestro gigante que hay adentro en esta tierra? ¿Qué es lo que vence? La gloria, la naturaleza, el nombre del Señor. ¿Se acuerdan que les dije? Y fue David al arroyo y recogió 5 piedras. ¿Quién era? ¿Se acuerdan que les dije? El nombre de Jesús en hebreo tiene 5 letras. Esas 5 piedras que metió en su morral era el nombre de Jesús. Y con una fue necesaria. Y creo que en la palabra de Dios todavía no me profundizo en eso, pero dice qué piedra era, qué letra era. ¿Qué letra era la que venció? Cada letra tiene un significado. ¿Qué es lo que va a vencer en nuestras batallas? El nombre de Dios. Por eso estamos viendo el nombre, por eso estamos viendo lo que hay allá arriba, poner nuestros ojos allá arriba. Pero entonces con la piedra lo mató a Goliat. No, pero ahí lo tumbó y lo venció. ¿Pero con qué lo mató? Ahí no estaba muerto. Le cortó la cabeza. ¿Con qué? Con la espada de mismo Goliat. ¿Han escuchado por ahí una alabanza que dice, todo lo que hace el enemigo, lo transformas para bien en mi vida? ¿No la han escuchado esa alabanza? Luego se las voy a mandar. Me gusta mucho porque después les voy a platicar de la espada. ¿Se acuerdan de la armadura? De nuestras vestiduras, cómo debe ser nuestra armadura. Habla de la espada. Les voy a platicar de esa espada. La espada es la palabra de doble filo. Doble filo quiere decir que un lado es la teoría y otro lado es la práctica.
No ser oidores nada más de la palabra. Para que tenga el doble filo es que tengo que poner en práctica lo que estoy leyendo y lo que Dios me va a ayudar. Ese es el doble filo, una parte, ¿no? Acuérdense, la palabra de Dios tiene muchos lados. Uno de ellos, el doble filo, es esa. La teoría y la práctica. No nada más teoría, no nada más leer la palabra. Hay que orar y ponerlo en práctica. Si te dice la palabra que hay que perdonar, pues Dios nos va a dar la circunstancia para que perdonemos a alguien. Y para poder perdonar a alguien, primero, ¿qué debe de pasar? Ese alguien nos debe ofender. ¿Están de acuerdo? Sí. Dice, todo lo que obra el enemigo lo usas para bien. ¿Se acuerdan de Job? Perdón. Sí, Job. ¿Quién fue el que estuvo ahí en medio en la negociación entre Dios y Job? Satanás en persona. Es el que lo tenía aniquilado en ceniza con las llagas. ¿Fue para bien? Lo que le quitó Satanás le fue dado al doble. Así es igual. ¿Con qué lo venció? Con una espada. Después se lo voy a mostrar. ¿Qué espada? Hay muchas partes en la palabra de Dios en donde la espada, la misma espada del enemigo es la que Dios nos da para aniquilar el problema. ¿No? Estamos hablando que es el trono. Y en el trono, si el tabernáculo es una parte del trono, ¿se acuerdan que el pueblo de Israel acampó alrededor del tabernáculo de Moisés? ¿Se acuerdan cómo estaban acampados? Eran 12 tribus. ¿Se acuerdan de las tribus que había? A ver, díganme. Tienen que ver los puntos cardinales. ¿Se acuerdan que los muebles del tabernáculo estaban puestos en forma de cruz? ¿Cuál es este camino? Toma tu cruz y sígueme. Este es un camino crucificado. Es un camino apartado en donde todo lo que hay dentro de nuestro corazón que nos contamina es llevarlo a la cruz, es llevarlo a los pies del Señor. Ese es el camino crucificado. Estaba en forma de cruz, es el trono, y después siguen las tribus en la parte de... ¿Se acuerdan dónde estaba la puerta? Abajo, en el oriente, acá está el norte, acá está el sur y acá está el poniente. ¿Vamos bien? En la parte del oriente donde estaba la puerta, ¿qué tribu era la que comandaba, la que era representante de esas tres? ¿Cuál era la que sobresalía? Judá, la tribu de Judá. Nos vamos al sur. ¿Qué tribu era la que tenía su estandarte o la que representaba ahí? El príncipe que representaba ahí, que era el hombre, es la tribu de Rubén. En la parte norte, ¿cuál era la tribu que gobernaba ahí? No, la tribu de Dan. Y arriba, ¿qué tribu era la que estaba en el poniente? Era uno de los dos hijos de José. Ese no era hijo de José. Efraín. Muy bien, iglesia, muy bien. ¿Por qué es necesario detenernos a estas cosas? ¿Por qué es necesario poner atención en todas estas mínimas cosas? Porque hay una encomienda que el Padre le dijo a Moisés, y harás todo conforme te fue mostrado. Bueno, es que a mí Dios no me ha metido en un éxtasis y no me ha llevado al tercer cielo como a Pablo. Entonces, pues yo todavía no. ¿Qué creen? Todo nos es mostrado a color, no gris, no blanco y negro, a colores. Aquí está. No necesitamos irnos. Lo vamos a hacer. Dios tarde o temprano, o más temprano que tarde, nos va a mostrar. Vamos a tener experiencias espirituales y éxtasis en donde vamos a ver estas cosas. Pero miren, vamos a ver esto. ¿Se acuerdan cuando dice,
que el tabernáculo era una figura de nuestro Señor Jesucristo? Un tabernáculo no hecho de manos, el perfecto tabernáculo. Es Jesús. La cruz, ¿quién es? Jesús. El trono, ¿dónde está? Es Jesús. Alrededor estaban las tribus. En esas tribus, Judá, Rubén, Dan, Efraín, se le llamaban príncipes. Y había 3 tribus de cada lado y cada tribu tenía su príncipe. ¿Cuántos les dan? 12. Si lo haces por 2, 24. 24 ancianos. ¿Se dan cuenta? Ahí está la formación. Está alrededor. No todos los que, conforme más te acercabas al tabernáculo, mayor tenías el rango. Entre las mismas tribus había niveles. No podía estar alguien que servía pegado al tabernáculo. Eran de nivel de importancia. Pero me faltan los 4 seres vivientes. Entre el tabernáculo y las tribus de Israel, ¿quiénes vivían alrededor del tabernáculo? Los levitas, exactamente. Muy bien, Estrella. ¿Cuáles eran? Los levitas, ¿se acuerdan que fueron apartados para Dios para el sacerdocio? Y eran los únicos que podían servir al tabernáculo. Y esos levitas, Leví, un hijo de Jacob, le puso Leví, que es la tribu de Leví. Y Leví tuvo 3 hijos. No sé si se acuerdan. Ahí ya te la puse difícil, ¿verdad, Raquel? Coat, Gerson y Merari. Pero me falta uno acá abajo. ¿Quién habitaba entre la tribu de Judá y la puerta del tabernáculo? Habitaba Moisés y Aarón. ¿Ubican los 4 seres vivientes? ¿Ubican el trono? ¿Cómo están acampados? Dice que no me acuerdo cómo dice en la palabra de Dios, que estaban acampados por sus... La palabra que siempre me viene es, estaban acampados como un ejército. Y eran como soldados. Y nadie se podía acampar de una forma diferente. Y era la forma como tenían que vivir. Alguien que se acampara diferente dice que iba a ser cortado de su pueblo. Y tengo dicen que la forma de cómo estaba acampado el pueblo de Israel alrededor del tabernáculo, ¿qué creen que formaba? Si en aquel entonces hubiéramos tenido un dron y lo hubiéramos volado el dron, ¿cómo hubieran visto de arriba el campamento en el desierto del pueblo de Israel? ¿Tendrán una idea? ¿Qué formaba? Una cruz. Ay, ¿a poco sí? ¿Será? ¿Por qué? Ya venía preparado. ¿Por qué formaban una cruz? ¿Se acuerdan? Si han leído esa parte en Éxodo, en Levítico y en Números, yo creo que es en Números, donde habla cuánta gente tenía la tribu de Judá, cuánta gente tenía la tribu de Rubén, cuánta gente tenía la tribu de Efraín, cuánta gente tenía la tribu de Dan. ¿Por qué Dios se tomó el tiempo en explicar cuánta gente había ahí? Y si todos acampaban, aquí yo tengo unas sumas, no sé si alcanzan a ver, pero también está en la tribu de los 4 seres vivientes, estaba el león, la bandera que estaba en Judá era el león, luego en la parte sur era una bandera de hombre, luego en la parte norte era una bandera de un águila, y luego en la parte poniente era la bandera de un buey. Eso tiene un significado tremendo. Pero si se fijan, en estos cuadros, la persona que hizo este cuadro lo está haciendo en volumen al número de personas que pertenecían a las tribus y sumadas. Si estaban acampadas en el lado este,
Todos hacia ese lado iban desde los primeros hasta los finales y eran hasta Números 2, del 3 al 9. 186,400 personas de ese lado. En el lado del sur, 151,400. En el lado del norte, 156,600. Y en el lado del poniente, 108,100. ¿Qué está formando con la gente, con la pura gente? ¿Qué estás formando? Una cruz. ¿Qué es nuestro caminar? Camino crucificado. Toma tu cruz y sígueme. ¿Qué es lo que estuvo haciendo el pueblo de Israel en el desierto? Estuvo caminando. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros en esta vida, en esta tierra, ahora, en este momento? Estamos caminando. ¿Cuál es el camino que debemos de optar? La cruz de Jesús. Ir a los pies de Jesús en todo momento para entregarle todo lo que hay dentro de nuestro corazón para ser transformados. Bueno, ya les mostré los 4 seres vivientes, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos están representados por las tribus. Y después, ¿qué es lo que protegía al pueblo de Israel en el desierto? Sí, la columna. Imagínense que todo lo que estoy rodeando ahí, imagínense esa columna de nube en el día y de fuego en la noche. Y era lo que les daba sombra y los protegía. Pero esa protección era nada más arriba o bajaba. ¿Qué les he dicho del nombre de Dios que es como si fueran unos qué? Unos muros. El nombre de Dios son unos muros. Que cuando ellos caminaban, el nombre de Dios estaba como un límite. Ubican que el nombre, que esta parte que es como un cerco de espinos, que no deja entrar a nada. ¿Dónde les puedo dar un ejemplo de cuál era el nombre de Dios, esos muros? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel insistía en quejarse? Dice que Dios levantó sus muros, no lo dice así, pero levantó sus muros, levantó su protección y que entraron. Les voy a dar la consecuencia. Moisés le dijo Dios a Moisés, levanta una vara con una serpiente y aquel que mire la serpiente no morirá. ¿Morirá de qué? ¿Qué es lo que entró al campamento? Serpientes y escorpiones. Dice que eran serpientes de fuego. Dicen que eran escorpiones. ¿Qué significa eso? Son temas espirituales. Esos muros, eso que los protegía a ellos aquí, ¿les gusta que son los millones de ángeles? ¿Se acuerdan cuando Jacob se recostó y vio una escalera que subían y bajaban ángeles, subían y bajaban ángeles? ¿Ustedes creen que Dios no tiene ángeles para estarnos cuidando? Y si no lo creen, créanlo. Pongan los ojos ahí arriba. Dios tiene un ejército en donde nos está ayudando. ¿Se acuerdan cuando a Jesús lo estaban tomando y que Pedro cortó una oreja y que le dijo, a ver, Pedro, todavía no has entendido de qué estamos hablando? Llevas 3 años y medio, no digo todo eso, pero estoy haciendo el montaje de este evento. Dice, llevamos 3 años y medio, me has visto cómo predico, me has visto cómo camino, me has visto cómo oro, y todavía no entiendes que esto no es así. Agarró la oreja y se la pegó al soldado del sumo sacerdote. ¿Qué le dijo? ¿Tú crees que si no oro yo ahorita a mi Padre, no manda 12 legiones de ángeles? ¿Tú crees que si no oras a Jesús, te manda legiones de ángeles? ¿Qué crees? Voy más allá. Aunque no ores, Dios tiene legiones de ángeles acampados alrededor de nosotros. Eso es lo que tenía con el pueblo de Israel. Se quejó, ¡pum!, los quitó. ¿Y qué pasó?
Se metieron las serpientes, se metieron los escorpiones físicamente, pero habla de espíritus. Y se los puedo mostrar en la Biblia que eran espíritus. Era un tema espiritual. Y morían. Si nosotros nos seguimos quejando y nos vamos después de los límites, de los muros del Señor y nos salimos del camino, vamos a morir espiritualmente. Yo les decía, la gente no es de un día para otro. Es que estés negociando y estés mercadeando con el mundo. Es que estés negociando y estés haciéndole ojitos al mundo y que no te santifiques. Tarde o temprano va a llegar tu muerte espiritual. Pero dice, levanta una vara y pon una serpiente. ¿Qué dijo Jesús? Así como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre será levantado. Fíjense, si ponemos nuestros ojos en la cruz, no seremos muertos, tendremos vida eterna. ¿Se dan cuenta cómo es todo esto? Son principios espirituales. En lugar de ser una historia, son principios espirituales. Este es el trono. Y no me estoy yendo al principio porque estoy en Éxodo. Si quieren me voy al principio. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Quién es la luz? ¿Quién está en el trono? Jesús. Entonces, estando todos estos ángeles ahí, después viene toda la creación. ¿Qué venía después? El desierto. Habla de la gran multitud. Yo diría ahí es que el pueblo israelí, el pueblo de Israel, las 12 tribus, no todos eran israelitas los que estaban ahí. ¿Sí sabían eso? De Egipto salieron personas de otras nacionalidades. ¿Pero por qué pertenecían al pueblo? Porque aceptaron a Jehová como su Dios. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que quería el Padre con el pueblo de Israel? Que todas las 12 tribus fueran reyes y sacerdotes para llevar su luz, para un pueblo ser esclavo, levantarlo y que su ministerio fuera llevar el nombre de Dios a todas las naciones. Pero se rebelaron y los únicos que tomaron eso fue la tribu de Leví. Por eso a ellos se les dio el sacerdocio. Pero lo siguió cuidando, lo siguió cuidando. ¿Qué es lo que quería Dios? Que por medio de una tribu que había sacado de Egipto, que había sido insignificante, que había sido esclava 400 años, que no estaba en el radar de los poderosos de ese momento, que ellos fueran una luz para todas las naciones. ¿Qué creen que es lo que quiere Dios con nosotros? Dice, y nadie toma una lámpara para ponerla debajo, para esconderla. ¿Qué es? Para ponerla arriba de la mesa. Si Dios está tomando nuestra vida, ¿para qué es? Para que demos testimonio de la luz que es Jesús. ¿Por medio de qué? ¿De mucho cómo hablo o de mucho cómo actúo? ¿Se dan cuenta que ahí está el trono? Otro trono, ¿se acuerdan? En Edén. ¿Y qué se paseaba en el Edén? La presencia de Dios. Después les voy a mostrar cómo estaba diseñado ese trono en el jardín del Edén. Era, digamos, la Jerusalén celestial puesta aquí en la tierra. Después viene y se pone el tabernáculo de Moisés y es el trono. Después desaparece el tabernáculo de Moisés y ¿qué viene después? El templo de Salomón. ¿Y dónde está el templo de Salomón? Hay ¿qué hay ahí? Una mezquita, ¿no? Entonces ya no hay trono, ya no hay reino. El Padre Nuestro les decía, ¿cuánto nos tardamos en orar el Padre Nuestro? O sea, no llegamos ni a medio minuto en rezar el Padre Nuestro. ¿Qué es rezar? Repeticiones sin sentido. Pero les dijo, enséñanos a orar. ¿Cuánto tiempo oraba Jesús?
hermanas. Dice, ¿no puedes orar ni una hora, Pedro? Ay, pensé que sí, me habló a mí. ¿No puedes orar ni una hora? Entonces, pero es que ya, pues medio segundo, Padre nuestro, Señor, ya está. ¿Qué creen? Jesús puso una guía, puso una figura, puso un ejemplo, una sombra, un tipo de lo que es orar. Cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué es? Él está allá en el tercer cielo, Él está en su trono. Ahí podemos tardar, ¿cuánto les gusta? Repasar el trono de Dios, todo lo que hay ahí arriba. Él está ahí arriba, ¿y yo quién soy? Yo creo que estoy más chiquito que una hormiguita. Es ubicar nuestra situación, quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y en su misericordia Él nos levanta y nos sigue sosteniendo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y ahí santificado sea tu nombre es santo. Y hay muchas partes cómo es la santidad. Santificado sea tu nombre. Ahí viene a donde quería llegar. Venga a nosotros tu reino, así como en los cielos, así en la tierra. A ver, si todos nos reunimos aquí y oramos el Padre Nuestro y nos concentramos y dice, si tienes fe como la semilla de mostaza, le dirás a este monte, de aquí muévete allá y se moverá. ¿A qué se está refiriendo Jesús con eso? No podemos mover montañas. Está hablando aquí adentro, ¿no? Entonces, cuando dice Jesús, así como en los cielos, así en la tierra, haz tu voluntad. ¿Qué tierra está hablando? Aquí adentro. ¿Se dan cuenta? ¿Qué reino está hablando? Este trono. ¿Quién es el que reina en nuestra tierra? El rey viejo y necio. La insensatez, el hombre viejo es el que está reinando. Mi yo, mi nombre es el que está reinando. ¿Quién debe de reinar? Ven tú, Señor, y reina aquí, que se haga tu voluntad en esta tierra. Porque si nosotros hiciéramos una campaña y dijéramos, a ver, todos, aquí hay pura pandemia en todo el mundo se está perdiendo, todos los cristianos del mundo vamos a concentrarnos y a una misma hora vamos a orar para que el reino de Dios como en los cielos sea aquí en la tierra y se vaya la pandemia. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Quedaríamos como ridículos ante el mundo? Porque, o sea, se quitaría pandemia, seríamos amor y paz, sería toda paz en todo el mundo y habría un cambio en el mundo. No pasaría eso. Y toda la campaña que haríamos los cristianos, ¿que no sería usada en contra de nosotros? Ahí está, ¿dónde está tu Dios? Que le decían a David. ¿Dónde está tu Dios? Esa vocecita, ese leviatán que tenemos dentro, ¿dónde está tu Dios? ¿Y qué creen? No dejamos en ridículo a nosotros, dejamos en ridículo a Dios. Permitimos que las otras personas blasfemen en contra de Dios. Es por eso que dice, no tomes el nombre de Dios en vano. ¿A qué se está refiriendo Jesús con que se haga tu reino como en los cielos, aquí en la tierra? Es aquí. ¿Dónde no vamos a dejar en ridículo a Dios? Cuando venga una persona, me ofenda y yo no arremeta contra ella y la bendiga y ore por esa persona. Ahí, ¿qué creen? No vamos a ser nosotros los que vamos a brillar, va a ser Jesús, va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? Antes yo te conocía como eras y ahora hay un cambio en ti. ¿Qué pasó contigo? Ven, déjate platico de mi Señor Jesús. ¿Se dan cuenta? Esa es la parte que se haga su voluntad en este reino. Por eso nos dejó mucha información de cómo está su trono. ¿Cómo es su nombre? ¿Por qué 12 nombres? ¿Por qué es un nombre quiere decir naturaleza, carácter? ¿Por qué el sumo sacerdote tenía una banda aquí de oro que decía, sí, pero decía apartado para Jehová o de Jehová? Tenía el nombre del Padre aquí, tenía el nombre de Jehová aquí.
¿Y qué dice en Apocalipsis de esos 144,000? Dice, y tenían el nombre del Hijo en la frente. ¿Y qué otro nombre tenían? El nombre del Padre. Tenía los dos nombres. ¿Por qué 12 nombres y qué tiene que ver el nombre en todo esto? Porque es el que va a vencer nuestras batallas. ¿Y se acuerdan de esta parte de esta tribu? Era la que salía primero a las batallas. ¿Y se acuerdan que les dije qué quiere decir Judá? Quiere decir alabanza. Esto lo conecto con lo que dijiste en la mañana, Dianita. El alabar a Dios puede que nos dé pena. El que nos vean brincando, aplaudiendo, para el mundo es vergüenza. Estamos mal, estamos fuera de este mundo. Y es verdad, estamos fuera de este mundo. Y sí, estamos locos porque somos locura para ellos. Y si yo tengo que decir, estoy loco por Jesús, quisiera decirlo. O sea, quisiera realmente comprobar que sí estoy loco por Jesús, pero me falta mucho para ese nivel de loquera que sí quisiera yo tener. Alabanza quiere decir eso. Halal quiere decir pegar de brincos, alborotar, hacer exhibición de qué, de alabanza a Dios. ¿Cómo vencemos nuestros problemas, nuestras guerras, nuestras luchas internas? Una forma de ellas es alabando el nombre, levantando el nombre, alabándolo. Cuando estamos en tiempos de alabanza, aprovechen. Si no tienen ganas de aplaudir, empiecen aplaudiendo. Si no tienen ganas de levantar las manos, levanten las manos. Yo batallaba con levantar las manos, me daba pena. Hay un momento en que eso se te olvida. La pena ya no cabe. Brincar, dar vueltas, aplaudir, gritar, silbar. ¿Se vale? Eso y más. ¿Qué creen que están haciendo en el trono todos los ángeles? ¿Están callados? ¿Todos sentados? ¿Quietos? No se vaya a molestar el Señor. Le están dando alabanza, le están dando santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Pero imagínense la algarabía que hay allá arriba. Nosotros nos quedamos cortitos. Debemos de pedirle al Señor, Señor, enséñanos cómo mandar a Judá por delante. Enséñanos cómo alabarte, cómo bendecir tu nombre. Independientemente que estemos en un desierto, que vaya Judá por delante, que vaya la alabanza por delante. Aunque yo no sienta, Señor, tu presencia, yo sé que me sostienes, te alabo. Y ponernos a brincar. En el cuarto de oración, no nada más estar hincado, estar parado, estar sentado. Pongan alabanza, brinquen, levanten las manos. Oye, pero voy a parecer loquito. De eso se trata. De eso se trata. Lo que vas a hacer en público, primero, ¿dónde se hace? En privado. Cierra la puerta y ve con el Padre. Hazlo en privado primero. Empieza a alabar. Tú como loquito ahí solo o sola, hazlo. Y vas a ver cómo vas a ir rompiendo cadenas. El nombre de Dios va a ir rompiendo cadenas y va a ir venciendo. Su trono va a ir creciendo aquí adentro. ¿Se dan cuenta? ¿Les muestro otra figura del trono? Cantares. Cantar de los Cantares por Salomón. ¿A quién le gusta el libro de Cantares? Yo creo que algún día vamos a hacer todo el libro de Cantares. Domingo tras domingo nos vamos a ir capítulo 1, versículo 1. Vamos a hacer Cantares un día. ¿Se acuerdan? El libro de Cantares dice que es el cántico de cánticos, el canto de cantos. ¿Qué quiere decir? Que hay otros cantos, ¿verdad? ¿Qué cantos hay, Jorge? Salmos, himnos y cánticos espirituales.
Ay, me acordé de otros. Pero vamos a dejarlo ahí. Sí, salmo es alabanza. Ay. Alabanza. La alabanza está al nivel del atrio, que es al nivel del atrio, al nivel de todos, que es el ritmo. Saltar, aplaudir, movimiento. Esa es alabanza, alabanza de guerra. Es como se vencen las batallas. Himnos, adoración. ¿En qué está aquí el mueble de oro del incienso de la oración? Está al nivel del corazón. Está hablando de tus sentimientos. Y ya cánticos espirituales, estamos hablando de otro nivel. Es el cántico de la esposa. Dice, y ellos cantaban un cántico nuevo. Después les voy a dar otro de cánticos. Pero dice, canto de cantos por Salomón. Es el canto supremo. Dice que Salomón escribió, creo que más de 3,000 cánticos o cartas. Pero pusieron el canto de cantos por Salomón. Es una relación de la esposa con el esposo. Pero en el 1:1, del 1 al 3, era la novia. Terminando el capítulo 3, empezando el 4, terminando el capítulo 3 es donde se casan. Ahora, capítulo 6, ya están casados. Y el 6, versículo 8. ¿Me lo pones, Marianita, por favor? No, ¿sabes qué? No, porque... No, déjame ahí. Lo que quieres mostrarles el trono, ¿verdad? Y aquí les voy a mostrar el trono. 6:8. ¿Me dicen cuando ya estén? 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. ¿A quién se está refiriendo aquí? 80 reinas, 60 reinas, $60 reinas, 80 concubinas y después doncellas sin número. ¿Recuerdan la gran multitud? ¿No se podía contar? Y luego, ¿qué dice en el 9? Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz, la vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada. La única paloma mía, amiga mía, perfecta mía. ¿Qué quiere decir perfecta? Completo. La palabra perfecta en el hebreo tiene que ver con completo, como la estatura completa. También tiene que ver como matrimonio. A eso tiene que ver con la perfección. A eso es que somos llamados, a la estatura del varón perfecto. Hasta llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? El Señor Jesús. A tener en nuestra frente el nombre del Señor Jesús. Ahí ya llegas al nivel de la esposa. Ahí ya llegas a cómo se expresa el esposo de la esposa. Perfecta mía, paloma mía. Luego le llama también amiga mía. ¿Y quiénes son? ¿Por qué llaman reinas? Llaman reinas, concubinas, doncellas. Cuando habla de doncellas, ¿se acuerdan de las vírgenes, de las 10 vírgenes, 5 insensatas y 5 sensatas? La palabra virgen o la palabra doncellas tiene que ver con el nombre virgen. ¿Qué quiere decir de las doncellas? ¿Quiénes son? Todos aquellos que son salvos.
Todos aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador. Estamos hablando de la gran multitud, estamos hablando del cristiano de a pie, de que ya aceptaste a Jesús. A eso se está hablando de las doncellas, el reino, los hijos de Dios. Después vienen concubinas y reinas. ¿Cuáles eran las funciones? ¿Por qué si hay todo lo que es lo natural explica lo espiritual y lo que lo espiritual explica lo natural? ¿Por qué el rey tenía reinas y tenía doncellas? Pero obviamente había una sola reina. ¿Qué es lo que pasaba con el rey en la antigüedad? De las reinas eran más acercadas al rey, pero no vivían con él. Podían entrar y salir cuando eran llamadas, ¿no? Y tenían un trato especial. Las concubinas, ¿para qué era la función de las concubinas en los reyes? ¿Tienen una idea? En lo natural, lo que ha pasado. Para tener muchos hijos y que expandir el reino. Al nivel del atrio, al nivel de las doncellas, ellas no iban a la cámara del rey. Ellas no iban a tener hijos. Las concubinas sí, las reinas sí. Tenían esporádicamente relación íntima con el rey. ¿Para qué? ¿Se acuerdan que les he platicado? Masculino, femenino, da fruto. Cuanto más nosotros vayamos a las cámaras del rey, ¿qué es ir a las cámaras del rey? Ir a nuestro cuarto de oración. ¿El cristiano común y corriente va a su cuarto de oración? No. Nosotros, ¿a qué somos llamados? A ir al cuarto de oración, a tener intimidad con el rey. ¿Para qué? Para que demos fruto. Para que el rey extienda su reino. ¿Qué es? Cuando nosotros vamos y hablamos de Jesús, extiende su reino. Se le llama, en el argot cristiano, dice que es cuando tienes hijos espirituales. Cuando le hablas a alguien de Jesús y acepta a Jesús en su corazón. Los cristianos de a pie les da pena hablar de Jesús. En el medio donde se rodean, no toques este tema porque ya no nos invitan. Se mezclan con el mundo, hacen mercadería con el mundo, guiñan el ojo y coquetean con el mundo. A eso son las doncellas. Pero dice, solamente una, paloma mía, perfecta mía, solamente una, es la esposa del Cordero. ¿Se dan cuenta cómo estoy bajando? ¿Cómo es en el trono conforme a las Escrituras? ¿Cómo Dios ha estado revelando siempre todo? Cuando dijo Jesús, si es que a mí no me creen, pues si no le creen a Moisés, ¿cómo van a creerme a mí? Moisés escribió de mí, escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Habló de Jesús. Y aquí le estoy mostrando cómo habla de Jesús. Solamente una es la esposa. Tú eres perfecta mía. Y habla más adelante, habla del huerto que tiene la esposa, ¿se acuerdan? De ahí hemos sacado lo del huerto. ¿Qué es el ser fructífero? El tener frutos. ¿Se acuerdan quién está acá arriba? ¿Por qué hasta arriba? ¿Por qué en la parte del lugar santísimo está Efraín? ¿Se acuerdan qué quiere decir Efraín? Fructífero. Ahí es cuando das fruto. ¿Se acuerdan cuando hay que dar fruto al 30, 60 y al 100? Otra vez. 30, 60 y 100. Ahí está el trono. Atrio, lugar santo, lugar santísimo, nuevos cielos, nueva tierra, nueva Jerusalén. ¿Pero qué creen? Hay unos que dan al 120. Estos son los 144,000. Los que tienen el sello del Hijo y el sello del Padre, el nombre aquí, que cantaban un cántico que nadie más sabía. ¿Les gustó? ¿Aprendieron algo? Yo sí hoy. Esta parte de tener los ojos arriba es pedirle a Dios en tu cuarto de oración que te dé una experiencia sobrenatural. Si no vivimos experiencias sobrenaturales,
es que quiere decir que seguimos viviendo en el mundo. Queremos sobresalir según el mundo se es exitoso. Pero no es así. Recuerden que les dije, la llave para llegar al trono, nuestra escalera es descendente. En el mundo, la llave del éxito de llegar a un trono, la escalera es ascendente, pisoteando gente. Aquí la escalera es descendente, que la gente tiene que ir pisoteando nuestro nombre para que nuestro nombre desaparezca y cada día reflejemos más el nombre de Jesús. ¿Qué es nombre? Naturaleza, esencia, carácter. Eso quiere decir nombre. Jesús quiere decir Jehová Salvador. Jehová el que salva. Grande en misericordia, grande en verdad, perdonador de iniquidades, perdonador de pecados, fuerte, misericordioso. ¿Se dan cuenta? Hoy pensaba hablarles de Pedro. ¿Dónde estaba él? ¿Se acuerdan cuando cortó la oreja? ¿Qué pasó después de que cortó la oreja con Pedro? Se los voy a decir. Sí, gracias. ¿Qué pasó con Pedro después, cuando a Jesús ya lo estaban sentenciando? Pedro, ¿con quién estaba? ¿Qué hizo? Lo negó 3 veces. Cuando le dijo, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. No, Señor, ¿tú cómo crees? Yo voy a dar mi vida por ti. ¿Y fue cierto? No. A nivel doncellas, ¿van a dar su vida por el Señor Jesús? Cuando dice, sin número, hay alguien que sobresalga. Las 80 concubinas, las 60 reinas, ¿empiezan a dar la vida por el Señor? Sí. La esposa va a dar la vida por el Señor. ¿Se acuerdan con Esther? Es otra forma del trono. Cuando le dice Mardoqueo, le dice, ve a hablar con el rey para que no muera el pueblo judío. Dice, no puedo ir porque si yo voy con el rey, cuando no fui convocada, me puede matar. Y le dice Mardoqueo, si no eres tú, Dios va a levantar a otro. Tienes que estar dispuesto a que tu nombre sea apagado, a que tu nombre no brille, a que tu nombre muera. ¿Qué estoy hablando? El hombre viejo, nuestra naturaleza carnal. Eso es lo que tiene que morir. Nuestro orgullo, nuestra insensatez es lo que debe de morir. Nuestra falta de perdón es lo que debe de morir. A ese nivel estamos hablando. ¿Lo hizo Pedro? ¿Cuánto tiempo vivió con Jesús? 3 años y medio, y entendió cómo dar su vida por Jesús. No. Les voy a dar esta nada más para que está en Lucas 22, 54. Chequen esta parte de Lucas. Lucas 22, 54. Es cuando Pedro niega a Jesús las 3 veces. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. ¿Cómo sigue el cristiano de... Sí, lo voy a decir, del montón? ¿Cómo sigue a Jesús? De lejitos, de lejitos, de lejitos. Cuando necesite a Jesús, sí me acerco. Monse, ¿oras por mí, por favor? Porque yo sé que tú vas a la iglesia, yo sé que tú cantas. ¿Oras por mí, por favor? ¿Cuándo? Cuando necesitamos algo. Y dice que lo seguía de lejitos. ¿En dónde estamos ubicando a Pedro aquí? Del montón. En el 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó entre ellos. ¿Entre quiénes? Entre la muchedumbre, entre la gente. ¿Qué quería Pedro? Quería camuflajearse, quería conformarse a todos los que estaban ahí. ¿Pero qué creen que le pasó? Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él.
Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. A mí se me hace que tú eres cristiano. No, 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 yo no. O sea, sí voy a veces, o sea, a veces leo la Biblia, pero no, no, no. Va a ser que me sean el feo. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Y como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. En Mateo dice que Pedro empezó a maldecir. Porque dicen, es que tú caminas como él. Tú estabas ahí con él. Tú eres de sus discípulos. No, yo no soy. Porque tenía miedo. Tenía miedo de que lo aprendieran a él y que lo mataran. ¿Saben cómo murió Pedro? ¿Cómo murió? Crucificado, fue un mártir. Me comentabas, ¿no? Que el ser discípulo viene de la palabra de ser mártir. Ser mártir es que das tu vida. ¿Eh? Testigo, ser testigo. Ser discípulo es testigo, y testigo quiere decir, la palabra para testigo en griego es mártir. Mártir, ¿qué es? Yo soy testigo de Jesús y puedo morir, puedo dar mi vida siendo testigo que Jesús es mi Salvador y mi Rey. Y Él gobierna sobre todas las cosas. Tú estás loco, por Él sí. Soy testigo, soy mártir.